Narrativa. Las narrativas contienen gran parte de la historia de la Biblia y constituyen la mayor parte de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Esther en el Antiguo Testamento y el libro de Hechos en el Nuevo Testamento contienen literatura narrativa. Las narrativas nos enseñan sobre Dios y su relación con la humanidad a través de acontecimientos históricos. Los personajes de estas historias bíblicas no siempre son morales y podemos aprender mucho de nuestra naturaleza pecaminosa de ellos. Dios es siempre el héroe supremo de la narrativa bíblica. La soberanía de Dios se revela en los asuntos de los hombres y las naciones, y Dios los bendice o castiga en función de su fe y obediencia. Entonces, cuando leemos la Biblia, prestamos atención a la historia y sus detalles. El punto principal está en la trama y su desarrollo, y la narrativa bíblica, como cualquier otra, va a utilizar todos los elementos a los que estás acostumbrado: desarrollo cronológico, trama y recursos retóricos como el diálogo, los puntos de vista cambiantes y el clímax. Hay personas que dicen, pero el Antiguo Testamento es muy violento, y porque la Biblia, si es la palabra de Dios, es así como tan negativa en algunas partes. Pues resulta que Dios nos utilizó a hombres en ese tiempo, a seres humanos imperfectos. Y como la Biblia es un libro también de historia, que podemos agarrar un libro de historia y ver en X tiempo quién fue el emperador, etcétera. Entonces va a ser, la vamos a comparar con la Biblia, y va a ser también la Biblia un libro histórico. Entonces se está hablando de cómo es la humanidad. En realidad somos todos pecadores. Entonces Dios nos utiliza aún siendo pecadores. Pero no quiere decir que Dios aplaudía todas las decisiones que las personas tomaban. Como hay ejemplos como el rey David tenía muchas esposas. No quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso. Y aún así utilizó a David para pasar su palabra, para de David, de la sangre de David, vino Jesucristo. O sea, tenemos muchos ejemplos con muchos hombres y mujeres en la historia de la Biblia que, aun siendo imperfectos, Dios los utilizó, así como a nosotros. La famosa historia entre David y Goliat no es una historia moral que nos enseña sobre el coraje frente a las adversidades. Más bien, esta es nuestra introducción al improbable rey que en un solo combate derrota al enemigo y libera al pueblo de Dios. Esto nos apunta a Cristo, quien de la manera más improbable derrota a los enemigos del pueblo de Dios con un solo combate en la cruz y nos entrega a Dios. Entonces, ojo con eso, porque en algunas iglesias nos dicen cuál es tu Goliat, como cuál es tu dificultad. Pero no se refiere a eso, se refiere a que nos está enseñando que el rey David, aun siendo un adolescente, le ganó la batalla a Goliat, pero representa a Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Entonces, toda la Biblia va dirigida siempre con la mente a Jesucristo. Cada ejemplo quiere decir que eso era en el Antiguo Testamento, quiere decir que esperábamos a Jesucristo. Entonces, por eso cuando vamos a la iglesia no debemos creer todo lo que nos dicen, sino debemos escudriñar las escrituras y saber de qué se trata. Entonces, algo por tener en cuenta es que la narrativa no es normativa, es un relato de algo que sucedió. No se nos dice que Dios aprueba o desaprueba lo que se hace. No debemos decir que como Daniel oraba 3 veces al día hacia Jerusalén, entonces nosotros debemos hacerlo también. Entonces, lo que está escrito en la Biblia y lo que los hombres y las mujeres de la Biblia han hecho no quiere decir que nosotros debamos hacer. Muchas veces Dios les hablaba a una persona en particular, por ejemplo a Moisés, y le decía lo que tenía que hacer. ¿Tenemos que hacer todo lo que hace Moisés? No, cada quien, Dios se encarga de nosotros y somos un instrumento para Él. Y hay iglesias que dicen, mira lo que hizo Moisés, mira lo que hizo Pablo, eso debemos hacer. No, nuestra mirada está en Jesucristo, en lo que Él nos pide que hagamos.